Muy buenas noches, nos encontramos con Victoria Flores Mazzini, de 64 años. Ella es administradora y gestora de recursos humanos. Muy buenas noches, coméntanos, ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Buenas noches, ¿qué tal? A mí me agarró el gobierno de Fujimori en mis 22 años, más o menos, 23 años. Y yo recién terminaba la universidad y la verdad que vivir en el Perú era muy difícil. Había una hiperinflación espantosa, nunca sabías el precio de las cosas, había escasez de alimentos, había una inseguridad terrible, el país estaba tomado por el terrorismo, no sabías cuándo te explotaba una bomba, hacías colas para comprar comida, las oportunidades laborales eran muy escasas, había un desempleo altísimo y más del 75% de la población era pobre o muy pobre. Realmente estábamos en una crisis terrible y ¿qué te puedo decir? Habían 12 millones de personas en extrema pobreza realmente, muy mal. Entiendo. ¿Y qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Ni bien entró, él hizo algo muy fuerte que le denominaron el Fuji Shock. Es decir, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? la idea se da en todos los gobiernos, el control de la planificación familiar, ¿no? Si nos vamos a China, en China prohibieron que la gente tuviera más de un hijo, por ejemplo, para controlar la población. O sea, no es una novedad que se implementen políticas de control de la población. En ese momento las mujeres indígenas tenían tasas de natalidad de 6 hijos por mujer indígena versus las mujeres urbanas que tenían 2. Entonces sí había una necesidad, las mujeres indígenas mismas ya no querían tener tantos hijos porque las conducía a mayor pobreza y no podían sostenerse porque los hombres abandonaban y qué sé yo. Entonces ellas mismas sí tenían mucho interés en una planificación familiar. Entonces hay una contradicción entre lo que se quería y lo que se hizo. O sea, la idea no es mala, hacer una planificación familiar, educar a las mujeres que puedan tomar anticonceptivos, que se puedan cuidar, etcétera, venciendo muchas veces temas de machismo, etcétera. Pero sí era importante, pero lo malo fue la forma que lo hicieron. Lamentablemente no hicieron bien las cosas, hubo cuotas, exigían cuotas, obligaban, no solamente era voluntario, sino que obligaban sin explicar bien, y también las condiciones en las cuales se realizaban las esterilizaciones en las zonas rurales no eran buenas, hubo muertes. O sea, lamentablemente no lo hicieron bien. No es una idea que estaba mal, estaba muy mal ejecutada, muy mal diseñada, yo creo, definitivamente. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí, hubo mucho control realmente de la expresión popular. Realmente no estoy de acuerdo porque eso llevaba y conducía a un gobierno muy autoritario, entonces no se podía cuestionar nada. Entonces sí, no estoy de acuerdo con esas políticas de control de la expresión, ¿no? de los medios de comunicación. Ok. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Mucho abuso, lamentablemente hubo mucho abuso en el gobierno en temas de derechos humanos, escándalos de corrupción, el asesor Montesinos, los videos, pagando coimas por todas partes, rumores de tráfico ilícito de armas, soborno a parlamentarios, es demasiada corrupción. Lamentablemente todo lo que hizo de bueno en la última etapa de su segundo gobierno se fue al tacho. Y no hemos hablado de la parte... Ok, entonces la siguiente pregunta dice, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, hubo una primera gran medida que era sincerar los costos y se dolarizó la economía y se creó un nuevo sol. Habían miles de intis para comprarte un pan y se dolarizó todo para tener un nuevo sol y hacer una tasa de cambio real, porque habían tasas de cambio antes de todo tipo, las formales, las informales, era un caos. Entonces hizo un Fujishock tremendo
la economía la sinceraron de un golpe, fue terrible al principio, pero era necesario hacer eso porque no teníamos una economía con disciplina fiscal, no habían impuestos, no había nada. Entonces tenían que hacer una reforma tributaria, reducir el aparato estatal, privatizar empresas. Había unas empresas del Estado súper ineficientes que lo único que eran era sangrar las arcas, que no había ni reservas internacionales, no había nada. Entonces realmente teníamos que sincerar la economía, decir cuánto entra, cuánto sale y cobrar impuestos y todo. Entonces la verdad que sí, fue muy duro el paquete económico. Pero gracias a esa reforma, a esa modernización de la economía, es que tenemos ahora la economía como la tenemos. Se hicieron muchas reservas internacionales, se ordenó la economía y somos un ejemplo en la región, aunque ahorita mismo probablemente hay desastres, pero realmente el modelo económico que puso fue lo mejor de su gestión, así como el haber hecho las intervenciones para poder eliminar el terrorismo. Son los dos grandes logros que nos dejó el Fujimorismo. Okay. Ahora, la parte difícil de todo esto fueron los despidos. A la hora de privatizar muchas empresas y reducir el aparato estatal, hubo muchísimo despido y se generó mucha economía informal. Pero era necesario hacerlo, no había otra manera de resolverlo. Era difícil manejar una situación así, pero teníamos que hacerlo. Entonces, realmente la industria nacional la llevaron a la quiebra porque era súper ineficiente. Es que antes estaba todo protegido, subsidiado, todo, no eran precios reales de nada, todo era carísimo. Entonces, a la hora de sincerar todo, sí hubo bastante despido. Se creó mucha economía informal. De ahí viene, por ejemplo, la solución de las combis. Se liberalizó el tema de que todo el mundo usara combis y tenemos por eso las consecuencias del tráfico por esa razón. Se originó en la época de Fujimori. Entonces hubo cosas muy buenas a nivel macroeconómico, pero pasivos que nos ha dejado eso también importantes. Ahora, lo positivo es que la economía creció 13%, cosa que no se había visto en 50 años, 60 años. O sea que hay cosas positivas, pero con muchos sacrificios en promedio. Ok. Entonces, la tercera pregunta dice, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Yo recuerdo claramente que Fujimori se fue a todos los sitios más recónditos del Perú y puso colegios, algo que no había. La gente lo recuerda mucho a Fujimori porque realmente entró al Perú profundo a poner colegios. Eso fue algo importante y de paso junto con el colegio el PRONAA, que era el programa de asistencia alimentaria justamente para los niños. Entonces les puso colegio, les puso desayunos y comedores populares. Realmente eso fue uno de los grandes programas sociales que él implementó, que yo recuerde. Hay muchos más, pero ese fue muy importante. Ok. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y Sendero Luminoso? En el mundo moderno no había nadie capaz de derrotar el terrorismo con las leyes vigentes. Era muy difícil, realmente era una tarea imposible. Entonces se creó un super servicio de inteligencia subversiva para entender e infiltrarse en la mente de los terroristas e infiltrarse en sus territorios para entenderlos, cómo funcionaban y qué hacían. Entonces realmente el Servicio de Inteligencia Nacional, espectacular, el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia que salvó a todos los de la Embajada de Japón, por ejemplo, los comités de autodefensa, que eran las rondas, los empoderó, les dio armas para que en cada población ellos pudieran, los ronderos, defender su territorio. Y lamentablemente un servicio paramilitar que se llamó el Grupo Colina, que es el responsable de muchas masacres que se conocen hasta el día de hoy, por los cuales Fujimori estaba en la cárcel. Entonces sí, hubo un gran sistema de inteligencia, que no hay, de nuevo creo que no existe otro en el mundo como ese, muy bueno, pero lamentablemente con muchos abusos. Esa es la parte, todo tiene un lado bueno y malo, ¿no? La parte buena fue que lograron derrotar históricamente un terrorismo infiltrado en las universidades, en los pueblos, en todos, matando a su propia gente, lo lograron eliminar. Y lamentablemente con muchos sacrificios y muchas masacres, muchos abusos, y esa es la parte mala, donde no había un contrapeso para poder regular eso. Muy bien, eso fue nuestra entrevista con Victoria Flores Massini. Muchas gracias por su tiempo.